Bienvenidos a Desvendando Noticias, este programa de hoy con nuestra invitada Connie del canal Carta Astral Connie o Topocentrismo Matrix con la nueva adición. Connie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, aquí esperando la gran conjunción La gran conjunción, del sí, 21 de diciembre. correcto. Y para eso, pues para eso te tenemos acá, para poder, bueno, no solamente hablar de todo el sensacionalismo, como te estaba comentando en privado, de esta noticia, ¿verdad? Donde, pues yo estoy viendo titulares por acá, que la estrella de Belén por acá, y pues la gente tomándolo, yo he visto dos tipos de reacciones, ¿verdad? Una, la risoria, ¿verdad? La gente que se burla de la astrología, y Ujú. también pues la gente que está como asustada, ¿no? Como, o sea, de veras, o sea, y no saben tal vez el trasfondo de lo que vamos a hablar hoy, que es de los ciclos y ese tipo de cosas. Por eso sentí la necesidad de pues hacer este programa y compartirlo a toda la gente del canal. Así es que, bueno, primero que todo, para los suscriptores y la gente que está viendo el video, vamos a empezar con lo del eclipse primero y después vamos a cubrir lo de la gran conjunción como segunda parte. Entonces, para el eclipse, Connie, sabemos que es el 14 de diciembre y que será Ujú. visto en latitudes en Sudamérica. Ahorita vamos a hablar de eso. Ujú. Y también que, de hecho, quería empezar con esta imagen, la trayectoria del eclipse, ¿verdad? Y Sí. una de las primeras cosas que yo te comenté al principio cuando estábamos hablando de todos estos temas y que yo llegué a darme como cuenta, porque sabes que hay muchas teorías acerca de eclipses aquí, eclipses allá, que al usar Stellarium está muy claro para mí, o quedó muy claro, que pues la luna es casi que la causante del eclipse por sus ciclos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que quería preguntarte hoy es lo de los tres ciclos que tienen que darse o que tienen que darse y que nos apuntan a que la luna sea la causante del eclipse. Y por acá tengo de uno de tus videos que acabas de publicar de los eclipses, mes sinódico, el mes dracónico y el mes anomalístico. Entonces, Ujú. eh, si nos pudieras explicar cómo se combinan los tres para que podamos decir, ok, sí, la luna definitivamente es la que causa este eclipse. Sí, bueno, para más facilidad vamos a transformarlo en algo que podamos entender. El mes sinódico es el ciclo lunar de fases, ¿no? Ujú, Entonces, inicia con luna nueva y, cada 29 días y medio aproximadamente se termina el ciclo y inicia otro, 29 días y medio. El mes dracónico es la intersección de la luna por la eclíptica, es decir, por el camino que recorre el sol. Esta intersección la hace del norte de la eclíptica hacia el sur o del sur hacia el norte de la eclíptica. Es de hecho la razón por la que en la proyección en la Tierra se hace como una culebrita, ¿ves? Porque la luna cruza en un ángulo y sale por otro. ¿No? Porque el sol también se está moviendo en esos 2 minutitos, que es el máximo que dura un eclipse solar, ¿no? Entonces, es como ujú, el nombre dracónico, de hecho, viene de esta cuestión de que serpentea, ¿no? Entonces, ujú, este ciclo dura 27 días y un quinto de día. Y el mes anomalístico es en realidad cuando vemos la luna más grande o más chica. ¿No? Entonces, cada que se ve más ujú, grande es el perigeo, ¿no? La ciencia oficial nos dice que está más cerca, pero bueno, puede ser que simplemente sea un efecto visual, no sabemos, no nos consta, por lo menos, eh, que el efecto sea, se ve más grande, se ve más chica, no necesariamente está más cerca o más lejos. Sin embargo, el efecto que causa en el eclipse solar es que tengamos un eclipse anular o total. El anular es un anillo de fuego ujú, y el total hace este diamante en algún momento, ¿no? Y se llega a la total oscuridad. Entonces, como estos son diferentes tiempos, o sea, 29 días y medio, 27 días y un quinto de día, 27 días y medio, toma 18 años, 11 días y un tercio de día u 8 horas para que se complete el ciclo. Entonces, en un ciclo de en 18 años en realidad tenemos,
18 por 2 son 36 ciclos de Saros diferentes ocurriendo, porque cada 6 meses tenemos un eclipse solar. Entonces, estas cuentas, obviamente, son muy antiguas, el ciclo de Saros, y lo interesante es que no necesitaban hacer una observación del mundo, ni de ningún modelo, ya sea geocéntrico, heliocéntrico, el que ustedes quieran, no se necesita hacer todo esto. Simplemente que estas personas, a través de la observación y con mucho tiempo y mucho esoterismo también, llegaron a la conclusión de estos ciclos y, bueno, haciendo las sumas correspondientes, puedes predecir el eclipse. Esto es a grandes rasgos, porque si tú lo sumas, no sabes dónde va a ocurrir, ¿verdad? Pero por lo menos sabes que va a ocurrir un eclipse que se repite en el mismo sentido, o sea, en el mismo tipo. Y también hay otro ciclo aquí encerrado, que es cada 3 eclipses solares se repite en la misma área geográfica. Cada tres, ok. Sí, de hecho, te iba a comentar, estaba esperando que terminaras esa explicación, que de hecho era un punto que tenía aquí para preguntarte, o sea, de las cosas que he aprendido todo este año de astrología y de todo esto de los ciclos, casi que queda como a segundo plano el, el determinar qué es lo que está allá arriba, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? O sea, si la luna es un cuerpo celeste, si no lo es, si es un gas, si es aquí, si es allá, sino la observación que vemos, la visual que tenemos en un mismo lugar a cada cierto tiempo en estos ciclos, que pareciera que eso es más, no sé, como que eso para mí personalmente me suena como más de supervivencia o de pues como esencia en esta vida de saber a qué podemos esperar y qué se viene, qué pasó, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama la atención de esto de los ciclos de Saros es que yo lo escucho por primera vez antes, pero la gente no lo explicaba. La verdad que yo escuchaba, sí, ciclos de Saros por aquí, ciclos de Saros por allá. Y la verdad nunca, vos fuiste la primera cuando vi un video de Saros, por lo menos en nuestros círculos, que lo explicó muy bien de las series y obviamente empezó a tener sentido porque para mí todos esos patrones, estos ciclos que se vienen en cierto tiempo, empezó a tener sentido, ¿verdad? Pero sí quería, pues, eh, reforzar esa idea de que a veces no necesitamos meternos en esta idea de que, ok, quiero averiguar bueno, qué es la luna, qué es el sol, o sea, qué son ellos. Bueno, no sabemos, sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos Claro. son los ciclos que han determinado y lo que han observado estas personas, ¿verdad? Y eh, no sé, fueron los babilonios los que lo inventaron, ¿verdad? Bueno, por lo menos sabemos que son los Saros es de los caldeos. ok, Ujú. caldeos. Y Bueno, seguramente es un conocimiento que se va, esparciendo en ciertos círculos, obviamente, no es para todos, pero lo interesante es que, como te decía, lo importante son estos números, ¿no? Saber cuándo empieza, cuándo termina, cuál es el máximo, y esto no implica saber ni de qué están compuestos, ni la distancia a la que están, ¿sí me explico? Porque la correcto. distancia, que sería el apogeo y el perigeo, en la astronomía o en la ciencia hegemónica actual, la distancia no es necesaria. Tú puedes llegar a ese ciclo contando cuándo se ve más grande y cuándo se ve más chica, ¿no? Eh, Ujú, entonces, todo esto hay que tomar en cuenta que la astrología es el conjunto de conocimientos más antiguo de la humanidad, ¿sí? Antes, no necesitabas el método científico materialista, porque esto implica que tú necesitas tener pruebas que no van de medir un ciclo y comprobar que se completa el ciclo con la observación, sino que tú necesitas tener variables comprobables para poder decir ujú, que algo es materialmente posible en el método científico. Entonces, el método científico no tiene las respuestas para todo y hay que entender que tanto astronomía como astrología se quedan en una parte del método científico que es la observación. No tiene nada de malo hacer conjeturas con la observación, pero entonces lo que se ve, que se comprueba son los ciclos, o sea, la medida de tiempo que toma para que X cosa se vuelva a repetir. Y repito, para esto no se necesita
ni saber la composición de nada, ni sus distancias, ni una mecánica celeste per se, sino la mecánica de tiempo. Lo cual pues me hace a mí pensar de que, em, no sé, como que con todo esto de la forma de la Tierra y el debate en los últimos 5 o 6 años, eh, pareciera ser una distracción porque al final de cuentas no sé si el tiempo debería ser quizá lo más importante de poner pues nuestra atención y energía y averiguar, no averiguar, en este caso sería saber el ciclo, saber qué esperar, saber dónde es que vino y esperar, no sé, como ver esto a manera de calendario, ahora como lo que hemos hablado con el asunto del calendario maya, quizá que la atención esté en eso porque al final de cuentas me parece que los controladores de eso se aprovechan porque probablemente, no sé, tienen conocimiento de todos estos ciclos y, bueno, esa ha sido mi conclusión, ¿verdad? De que eh, ellos conocen de la ciclicidad de las cosas y de ahí, pues, no sé, determinan sus planes y lo que planean y aquí y allá. Y no sé, ya yo no me do, casi no me da sorpresa cuando algo pasa y dicen, hey, esto no tenía precedentes y es sorpresivo, ¿verdad? Y yo me quedo pensando, un momentito, voy a fijarme en la historia, voy a meterme en la Claro. astrología, voy a meterme en la historia de la astrología, a ver cuándo pasó antes y siempre Siempre ha encuentro pasado, algo, siempre ha pasado algo antes. Entonces, claro. es como una paz interior que yo recibo porque hago yo, ok, estos, estos, estos señores, para no decir otra palabra, se la saben y se aprovechan de la sociedad que obviamente no tiene conocimiento de estos los ciclos, pero bueno, es un tema de... Pero sí coincido, hay mucha información que también se maneja en círculos cerrados y la sacan de una manera, tergiversada y sensacionalista para engancharte en eso, sin engancharte realmente en lo importante del suceso, ¿no? Entonces, es como decir, feminicidios, ¿no? Cuando lo Ujú, importante es la justicia, o la falta de justicia que hay en ciertos lugares donde se cometen atrocidades, ¿no? ujú, Entonces, es distraer, es poner un nombre, es, hacer más leyes, es poner puntos y comas y más enunciados, cuando lo principal es la justicia, ¿no? En ese ejemplo. Entonces, en realidad, el tiempo es lo más importante para nosotros, porque nuestra percepción, incluso de nuestra identidad, tiene que ver con el tiempo. Tú puedes decir, cuando era niño, no sé qué, cuando era adolescente, ¿no? O en una relación, por ejemplo, en un tiempo reciente, le puedes decir a la pareja, no, pero es que tú hiciste aquello y, ¿no? Entonces, todo está ujú, relacionado con el tiempo, ¿no? Tu edad, tu percepción de las cosas tiene que ver con el tiempo, con cómo va pasando y cómo vas adquiriendo conocimiento o no, o experiencias, o cómo pasa el tiempo y no estás haciendo nada, ¿no? Y viene el fin de año y empiezas a hacer un recuento. En fin, el tiempo es una cosa muy importante y hay mucho, como New Age y muchas de estas cosas que te dicen que el ego es malo y que el tiempo es malo, ¿no? O que el tiempo no ujú, existe, ¿no? En realidad, puede existir o no. La cosa es que mientras las cosas sean una percepción humana, son importantes. Si no son una percepción humana, no importa. ¿O a quién le importa, no? A los escarabajos, o te importa la percepción de un anfibio, no, qué sé yo, ¿no? Pero para la humanidad es importante. Es importante el tiempo, los sucesos del tiempo, aprender a reconocerlos para no repetirlos y también saber cooperar con lo inevitable, ¿no? Porque hay cosas del tiempo que se presentan y que independientemente de que sepas que esté pasando o no, son inevitables. Entonces, es cuando dicen, hay que cooperar con lo inevitable o sacar el mayor provecho en cuestión de aprendizaje de los eventos, ¿no? Entonces, eh, todo esto es un conocimiento que más personas deberían de tener y no es difícil. El problema es que lo hacen difícil cuando te meten información que es pura paja, ¿no? Como la distancia, ¿no? No, es que la distancia, miles de millones de años y ujú, todo este rollo, correcto. no sirve, es información que es inútil, ¿no? Entonces, vemos cómo en la astronomía solo se ha decorado, pero en realidad tienen los mismos elementos, ¿no? Que es la observación, celeste topocéntrica,
las cuentas de esto, y como son repetitivas, no tuvieron que inventar el ciclo de Saros. El ciclo de Saros ya existe, ¿no? Y tú vas a la página de la NASA y te dice predicciones de tránsitos planetarios frente al Sol. Y ya te ponen, ¿no? Mercurio, Venus, cuándo, no sé qué. O sea, Ujú. tú no estás prediciendo nada. O sea, esto ya está en tablas y lo único que estás haciendo es ponerlo en una página, en un website, ¿no? Entonces, no, o sea, es algo bastante importante. Por lo menos todos deberíamos de seguir los ciclos lunares, entender las lunas nuevas, llenas, sus cuartos, Ujú. ¿no? Menguante y el creciente, porque rige la luna, ¿no? Y la luna mueve los líquidos, ¿no? Yo no sé si de las mareas, porque tengo datos de que las mareas también se mueven por ciclos solares, Ujú. pero por lo pronto mueve los líquidos, entonces mueve los líquidos del cuerpo. Nosotros somos, en la sangre está el elemento agua, eh, nuestro cuerpo es elemento tierra, nuestra psique es elemento aire y nuestro espíritu es el elemento fuego. Entonces, toda la información de la astrología está contenida en todo, en toda la información, porque es el conocimiento, te digo, que está agrupando todo desde la antigüedad, la alquimia, la física, Ujú. bueno, que era magia, ¿no? Y se volvió física y química, que viene de la alquimia, y todo este conocimiento psicológico y comprensión del todo está en la astrología, la música, la aritmética, las matemáticas, en fin. Entonces, sí, sí es muy importante hacer el revisionismo histórico y sobre todo comprender el tiempo y que el tiempo no solo se mide con el sol. Claro, claro. No, y te escucho y vuelvo al tema del por qué se ha minimizado la astrología, ¿verdad? Y por qué el sistema la ha puesto a un lado. Y cuando vas y empiezas a descubrir todo lo que puede explicar, te das cuenta que pues ahí está la razón. O sea, una persona con, yo diría que con poco conocimiento del, no sé, de todo el adoctrinamiento que te puede dar el sistema, va y estudia un poco de esto, no solamente astrología, estamos hablando de observación celeste y ciclos, como que las demás, no sé, ciencias, no es que, no diría que se minimizan para no, pues no hacer sentir mal a una persona que ha pasado años, ¿verdad? Matándose, estudiándose, lo que sea, pero como que viene a unir cabos. Para mí fue como uniendo cabos. O sea, yo tenía un pedazo por aquí, un pedazo por acá. Viene la astrología, ciclos, los planetas se mueven aquí. Tenemos esta conjunción cada, no sé, cada 20 años la de Júpiter y Saturno. Ahora estamos hablando del ciclo de Saros. Y, todo empieza para mí como a tener más sentido de lo que tenía antes. Y como que yo tenía antes como algunas lagunas y dejaba como mis preguntas a un lado. Y ahora la astrología viene a darme como un set de respuestas que yo ocupaba para muchas preguntas que me hice en algún momento. Entonces, por ese lado, yo siento que ahí está la razón por la cual se ha minimizado pues la astrología. Este fue uno de los pantallazos que encontré en tu video, Ujú. porque ahí está el del 91. O sea, el 91 yo lo veo porque pasa por a Costa Rica. Entonces, Sí, se me hizo yo interesante. también lo vi. Entonces, bueno, quería que me explicaras también o nos explicaras, porque sí recuerdo en el video que mencionas, que algunos empiezan en el polo celeste norte y otros Ujú. empiezan en el polo celeste sur. Entonces, este de Saros 136, ese es uno que empezó en el norte y se fue moviendo, no, perdón, empezó en el sur y Empieza empezó a moverse hacia el norte, ¿verdad? Empieza en el polo celeste sur. Estos son Ujú. solo unos ejemplos de eclipses más o menos ecuatoriales, ¿no? Que va de 1901 al 2045. Y entonces ahí vas a ver cómo empieza en el polo celeste sur y va al polo celeste norte. El que viene del 14 de diciembre. En mostrarnos en Stellarium, Connie, lo de la eclíptica, porque sé que mucha gente va a ver este video y pues lo hemos mencionado antes, tiene sentido que esté ahí como guiando, hemos hablado de que fuera tal vez un tranvía, no sé, algo, donde sabemos que los planetas, Luna y el Sol, eh, pues siguen la eclíptica, ¿no? Y, y se llama eclíptica porque vos lo has dicho en tus videos, de ahí viene la palabra eclipse. Entonces, no sé si tenés ahí la pantalla tuya para que nos muestres algún ejemplo de la eclíptica, Ok, si te parece. Perfecto. ok. Ahí te tengo ya.
Bien, bueno, la eclíptica en la definición oficial es el trazo que marca la Tierra alrededor del Sol, pero en realidad en la visual celeste local es el trazo que marca el sol durante el día, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la latitud es donde estoy, en la Ciudad de México, porque pues me lo da por default, pero esta línea amarilla es el trazo del sol. Entonces, esto va a depender de la fecha del año para ver por dónde sale y por dónde se oculta, ¿no? Entonces, la línea verde es el horizonte y la esfera celeste, esta es la que alcanzamos a ver todos, ¿no? Entonces, dependiendo de la altura del polo celeste que tengas visible, que es igual a la latitud del lugar en el que te encuentras, va a haber una inclinación de la eclíptica. Y esto es muy importante porque esa inclinación nos da los equinoccios y los solsticios y nos da cuántos grados está más acostada, ¿no? O más hacia el cenit. Y esta inclinación nos va a dar los climas, ¿no? Entonces es algo que es una observación celeste topocéntrica y que se han hecho los cálculos para una esfera celeste geocéntrica aquí, ¿no? En este ejemplo. Y bueno, esto es importante porque cuando quieres tú saber acerca, por ejemplo, de los eclipses o de una conjunción como la de Saturno-Júpiter, ¿no? La eclíptica comienza en 0 grados y como cualquier círculo de una esfera, el máximo son 360 grados. O sea, todos los círculos Mm. posibles en una esfera marcan 360 grados. Entonces, esto es importante saberlo porque empieza en los 0 grados de Aries y, por ejemplo, la conjunción, pues aquí tú puedes ver que se está dando a 300 grados. 300 algo, ¿no? Acá empieza 301. Esa es la importancia de saber y a la hora de hacer observación celeste, saber en qué época del año estás. Si está saliendo justo en tu este el sol, es cuando se junta con el ecuador celeste, ¿no? Que no son líneas que vayan paralelas, sino que la eclíptica tiene una inclinación. Y esta inclinación es la que nos han vendido como la inclinación de la Tierra necesaria para las estaciones, pero en realidad esto lo puede hacer cualquier persona localmente. Aquí está saliendo el sol unos minutitos después, pues sale justo en el este, ¿no? Y este cruce de Ujú. horizonte, que es el referente, el horizonte, ecuador y eclíptica nos está avisando que estamos ante un equinoccio. Cuando sale más al sureste tenemos el solsticio, uno de los solsticios, y cuando sale al noreste tenemos el otro solsticio. Entonces, para que la gente sepa ubicar, ubicar esto. Claro, tengo por Ujú, acá, voy a hacer un cambio de pantalla a mi pantalla. En este video que publicaste del eclipse, tú nos muestras que la luna cruza de un lado de la eclíptica al otro ujú, cuando se cumplen esos 3 ciclos de los que hablamos anteriormente, exactamente donde está el sol en la eclíptica, ujú. para seguir su rumbo al otro lado de la eclíptica, Así es. ¿verdad? Ujú. Entonces, eso para mí, bueno, yo como que lo descubrí una vez y te lo pregunté, y ahora que se acerca, pues el eclipse tiene mucho sentido, ¿verdad? De que la luna, bueno, el zigzagueo que estabas hablando, ¿verdad? Si nos puedes acordar cuántos días está en un lado y cuántos días está en el otro lado. Sí, 13 días, 14 horas y 8 horas, me parece. Pero Ujú, 13 ok, días, 14 horas, sí, pasa de un lado y pasa del otro. Por estas fracciones de tiempo de la luna, se sabe que también cada vez se ven más hacia el este, o sea, cada vez se mueven más hacia el este. Y aquí podemos completar con la serie de ciclo de Saro 142, eh, claro. para que lo vean las personas, Ok, la diferencia con el otro, el 136. Este cruce nos va a dar la información de cuál es el tipo de eclipse que se repite, si es total o anular, ujú, y también trae la información de dónde nació el eclipse y hacia dónde se dirige. Y esta curvita cada vez es más hacia el este. Si ves, si comparamos de 3 en 3,
Por ejemplo, los de Asia, el de 1901, en el Ujú, 136 me refiero, el de ujú, 1901 comparado con el 1955 y 2009, ¿no? Se va ujú, haciendo cada vez la proyección más hacia el este, empieza cada vez más hacia el este, ujú. y así Claro, para los demás casos. Ujú. claro, claro, claro. Buenísimo. No, genial. Entonces, para cerrar este tema del eclipse, Connie, vamos a irnos. Este fue el gráfico que me pareció muy, como con mucha información para alguien de Sudamérica, porque te dice, ok, aquí está, vamos a ver a Júpiter y a Saturno, la eclíptica está acá, el Sol y Luna, bueno, no sabía yo dónde iba a estar el Sol y la Luna. De todas maneras, si nos pudieras explicar esto para la gente, sería genial. Sí, bueno, acá lo importante es, identificar el concepto esfera celeste. El concepto esfera celeste se utiliza independientemente del modelo geocéntrico, heliocéntrico, lo como sea. ¿Por qué? Porque la esfera celeste es lo que se observa. Entonces, la velocidad de la esfera celeste son 23 horas 56 minutos 4 segundos. Es a lo que la ciencia oficial le llama día sideral. Entonces, es algo como que igual y la gente no repara en ello, pero el cielo rota todos los días, ¿no? Todos Ujú, los días y es la eclíptica lo que nos indica por dónde va, por así decirlo, ¿no? Mientras ujú, el Sol recorre toda la eclíptica en 365 días y 6 horas, la esfera lo hace, al día, porque es su referencia, ¿no? ujú, Aquí lo que estamos haciendo es tratar de graficar en 2D la realidad que observamos, que es que nuestro plano, terrenal está mucho más grande y se extiende mucho más allá de lo que podemos ver, no así la esfera celeste. La esfera celeste, topocéntrica, se proyecta sobre nosotros. Entonces, depende de cuál es el referente que tú vas a tomar en cuenta para dar una posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es el eclipse, 14 de diciembre, y, bueno, como el máximo se va a dar en un horario muy con el sol muy arriba, casi en el cenit, no en el cenit, pero casi en el cenit, entonces es por eso que esa posición tiene, ¿no? Y Júpiter y Saturno todavía no es la conjunción exacta, pero bueno, a simple vista se podrá observar, ¿no? Y entonces estará como unos 45 grados, de altura, mientras que Sol y Luna están a 72 grados 53 minutos, como dice ahí del lado izquierdo. ujú, Y bueno, esto es lo particular de la esfera celeste que se proyecta topocéntricamente, es eso, ¿no? No va a ser lo mismo en Temuco, Chile, que en otra ciudad de la costa que da al Atlántico de Argentina. Entonces, las alturas van a variar y el tiempo va a ser el mismo. O sea, se puede decir, el tiempo es el momento de la conjunción, va a ser el mismo, pero cada uno de ellos en su propia esfera celeste topocéntrica va a tener al Sol y a la Luna en diferente altura y en diferente posición azimutal. ujú, ¿No? Y van a estar en una diferente longitud, latitud y declinación, bueno, declinación no, esa es para todos, pero longitud y latitud sí van a estar en una diferente posición. Es por eso que no se ve un eclipse en todas las partes del mundo, porque no ocurre de manera plana, por así decirlo, sobre la Tierra plana, ni tampoco ocurre de manera plana en una Tierra esférica, ¿no? Porque la lógica te diría que si el Sol está tan lejos y la Luna tan cerca y la diferencia de 400 entre ellos dos hacen que ujú, se forme el eclipse, lo lógico sería que por donde está pasando la Luna y el Sol, visualmente tú tengas proyectado el eclipse debajo de ese lugar, y eso no es así. Entonces, ujú, como el 14 de diciembre está muy cerca del solsticio de diciembre, ujú, esto tendría que ir por casi en el trópico de Capricornio.
y eso no ocurre así, no ocurre a 23 grados y medio, o sea, debajo de los 23 grados y medio, supuestamente, de la Tierra esférica, no ocurre el eclipse en esa latitud, ¿no? Y Ujú. tampoco en un mapa de Gleason, ¿no? Que es el que se usa en el terraplanismo. Tendría que ocurrir debajo de donde está transitando el Sol. Entonces, ¿por qué no ocurre por abajo? Porque hace un ángulo. La luna va a hacer un ángulo respecto al Sol y esto hace que la sombra se proyecte a diferentes latitudes. Entonces, esta latitud máximo tiene 40 grados sur, es mucho, ¿no? Es mucha latitud, Claro, creo que hasta los 45 sur, pegados a la costa de Argentina, hacia el Atlántico, se va a ver todavía 99.9%. Entonces, wow, esto significa que son muchas latitudes que recorre la sombra, ¿sí? Para que se pueda proyectar en esas latitudes cuando teóricamente el Sol va por el trópico de Capricornio, ¿no? Más o menos ahí. claro. Y bueno, quería agregar a eso que estás explicando, que lo he escuchado de vos también, de que el eclipse por sí mismo viene a probar, pues, lo que, bueno, lo que vos explicas mucho en tu canal, que es el topocentrismo por el asunto que es local, ¿verdad? O sea, Sí, el eclipse se da localmente en esa latitud que estamos hablando, pero, por ejemplo, yo por acá en esas latitudes nortes, ni tampoco otras personas, sino que solamente en cierta latitud, por el ciclo de Saros y todo ese tipo de cosas, eh, se va a ver y que sí. eso, pues, prueba el hecho que estamos lidiando con una esfera local que la gente de ahí va a poder, pues, apreciar, ¿no? Así es. Sí, porque van a representar diferentes alturas, incluso donde se ve la totalidad, son diferentes alturas y diferentes posiciones azimutales. Nosotros al mismo tiempo vamos a tener, el Sol va a 0 grados de latitud porque la eclíptica es su ruta, ¿no? Entonces no se va a desviar de los 0 grados, pero la Luna sí, la Luna en las latitudes donde se ve total está a 0 grados de la eclíptica porque la está cruzando y Ujú, para nosotros la Luna va a ir unos 2 grados y medio, ya va a tener cierta separación. Entonces, esto nos habla de que la Luna lo cruza de alguna manera haciendo cierto ángulo, ujú, no de manera plana, no es como las animaciones, ¿no? De tierra plana, como el Flat Earth Clock, ujú, ¿no? ujú, Donde está el sol arriba, la luna abajo y lo cruza. Eso sería demasiado, demasiado fácil. Y bueno, la proyección tendría que ser siempre en lugares ecuatoriales y hasta el trópico de Capricornio o hasta el trópico de Cáncer, y correcto, eso sí. no es así. Creo que, bueno, ya yo creo que ya cubrimos, eh, por lo El menos lo del eclipse. eclipse, sí, claro. Hagamos ya, pues, el cambio al otro tema que teníamos, que es la conjunción. Creo que es el evento que, por lo menos yo lo estoy esperando. Nunca me imaginé que iba a estar esperando una conjunción planetaria, que me lleva a la primera pregunta, Connie. Una de las primeras preguntas que te hice, obviamente en el principio, que obviamente la traigo hoy también para este programa es, bueno, ¿qué hace a Júpiter y Saturno ser tan importantes de los otros planetas? Bueno, en primera, la mitología, pero en primera es la cuestión visual. O sea, Urano, Neptuno y Plutón no se ven y son de reciente descubrimiento, lo diré entre comillas. Entonces, desde que existe la astrología, bueno, solo se ha contado 7, ¿no? Donde se incluye al Sol y la Luna. Entonces es Mercurio, es Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, porque son los visibles, ¿no? Incluso en días nublados, tenemos visibles a estos planetas con las salvedades de Mercurio y Venus, pero si los tienes visibles sobre tu horizonte, son fácilmente identificables y son eh, también fácilmente de seleccionar porque van por el camino de la eclíptica y porque tienen movimientos de retrogradación. La retrogradación sería algo que se notara si le hicieras un tipo analema, pero a los planetas durante cierto tiempo, y te vas a dar cuenta que hace un movimiento de retrogradación con respecto a las constelaciones, que es la esfera celeste, ¿no? Entonces, Júpiter y Saturno mitológicamente, ¿sí? Saturno es el padre y Júpiter es el hijo.
Entonces Júpiter derrota a Saturno y bueno, se queda como el dios, ¿no? Mm, ok. Interesante, no ¿No? sabía ese dato. Entonces es el padre y el hijo, y bueno, esto lo sabemos como cuando estudiamos esoterismo, porque el nacimiento de Jesús, tanto que se nombra ahora la estrella de Belén, Ujú, es esta situación, ¿no? Es la unión del Padre y el Hijo. Entonces, el Padre, pues en la cristiandad, ¿no? Y el Hijo es Jesús. Entonces, yo concuerdo en que había una conjunción que no era exacta, era una como conjunción visible, o sea, rondaba esta época de la conjunción exacta, y era una cuestión visible. Recordemos que una estrella no se puede seguir porque van pegadas a la esfera celeste, las estrellas fijas, por así decirlo, ujú, van unidas a la esfera celeste. Es más, son las que le dan consistencia a la esfera celeste en constelaciones, ¿no? ujú, Si no existieran las estrellas fijas o si no estuvieran fijas, ¿no? No le darían consistencia a la esfera, no tendríamos entendimiento de constelaciones. Es decir, Orión ya le hubiera tenido que mover varios hoyitos a su cinturón, ¿no? Porque ya se hubieran movido, sí, sí, sí. ¿sí? Y el Can mayor no tuviera ahí a Sirio ni nada de esto, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Entonces, como la esfera celeste se mueve a razón de las 23 horas 56 minutos, entonces significa que tú no puedes seguir a una estrella, porque la estrella cruza todo tu cielo en ciertas horas, ¿no? Ujú, Entonces, no estaban siguiendo una estrella, estaban siguiendo una conjunción, es lo más seguro. Entonces, como antes no se conocía Urano, Neptuno y Plutón, que van más lento y que tardan más tiempo en hacer sus conjunciones, entonces la conjunción viable y posible era Júpiter-Saturno, además de que como Júpiter es uno de los que más brilla, eh, lo que debió de haber sucedido fue esta brillantez de la conjunción Júpiter y Saturno. Y ellos buscaron seguramente los astrólogos, que eran lo que ahora les dicen Reyes Magos. De hecho, Reyes Magos, correcto. el día del astrólogo es el 6 de enero, quiero que sepan, para que no se les Interes olvide felicitarme. Ok, ok. Ahí te vamos a felicitar. Precisamente, precisamente porque los magos que fueron a ver al niño, se supone, bueno, eran astrólogos, no eran reyes ni eran magos. Entonces, ¿qué siguieron? Siguieron un momento específico en el tiempo. Y este momento es que todos los planetas estuvieran, incluyendo Sol y Luna, todos los planetas estuvieran en sus casas de regencia. Eso es lo que tiene de particular la carta de Jesús, y que yo hice una, entonces me di cuenta que efectivamente tenía Sol en Leo, Mercurio en Virgo, Venus en Libra, Luna en Cáncer, Júpiter y Saturno en, en una separación, pero haciendo conjunción, es decir, no se separan más de 8 grados, y Júpiter está en su regencia en Pisces y Saturno está en Acuario, que también es regente de Acuario, Saturno. Entonces están haciendo una Ok. conjunción, pero separados por signos, porque no se separan de más de 8 grados. Entonces, visiblemente está esta conjunción, pero cada uno está en su signo. Entonces, En por su eso, signo, wow. no es que existan cartas perfectas, pero tenía cada signo con su regente ahí, por así decirlo. Y bueno, ahora se puede ver a Plutón, a Urano y a Neptuno y tienen posiciones muy interesantes en la carta que hice. Pero bueno, es muy probable que esto haya sido así. Y si no es referente al nacimiento exclusivo de alguien, en realidad puede ser un momento, ¿verdad? Un momento que marca un antes y un después por alguna situación, ¿sí? Y que podemos nosotros interpretar como un inicio de un ciclo, ¿no? Claro. Las tablas que yo hice son tomando en cuenta el ciclo ¿no? De los 300 grados
que son los 0 grados de Acuario, ¿sí? Porque pasamos los 360 grados de la eclíptica, los pasamos a un mapa de astrología, ¿no? Entonces, Aries está de 0 a 30, Tauro de 30 a 60, Géminis de 60 a 90, Cáncer de 90 a 120, Leo 120 a 150, Virgo 150 a 180, ¿sí? Y ahí te das cuenta de que todos hacen una oposición, que son los dos lados de una misma moneda, ¿no? O sea, Libra de Aries, Escorpio de Tauro, Sagitario de Géminis, Capricornio de Cáncer, Acuario de Leo y Piscis de Virgo. Entonces, estas lógicas responden a una visual este-oeste. Entonces, todo esto les ayudaba a identificar, ¿no? Porque de día no puedes ver las estrellas, ¿no? Entonces, Correcto. ¿cómo se sabe exactamente cuándo es el equinoccio de primavera si tú no estás pudiendo ver las estrellas que están detrás del sol, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Bueno, lo haces con su opuesto. Entonces, por eso se habla incluso en astronomía, el punto cero de Aries y el punto cero de Libra, porque es un eje. Entonces, todo esto se transforma en ejes y por eso es tan importante la ubicación, o sea, saber si ubicar en un mapa simutal equidistante y ubicar los puntos cardinales. De hecho, los puntos cardinales hacen una cruz. En astrología se le llama cruz cardinal a lo que forman equinoccios y solsticios, es decir, el eje Aries-Libra y Ujú. el eje Cáncer-Capricornio. Esto hace una Interesantísimo. cruz. Entonces, todas Ujú. las representaciones que vemos de la cruz, que son más antiguas a la cuestión cristiana o que no tienen que ver con la cuestión cristiana, te están hablando de la cruz cardinal, de solsticios y equinoccios, Wow, que claro. esto sirve para medir el tiempo. Y bueno, de las analogías que hemos encontrado es que esta conjunción Júpiter-Saturno que se da cada 20 años, se va trazando en el tiempo, pero aproximadamente Aproximadamente. Ujú. cada 20 años se da y bueno, vemos que la base del calendario mesoamericano, que incluye toltecas, olmecas, mayas, mexicas o aztecas, o sea, incluye toda la cultura mesoamericana, usaban el mismo calendario. Entonces, la base 20 es muy importante para ellos y vemos que la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, por ejemplo, estuvo marcada por una conjunción Júpiter-Saturno. Entonces, claro que tomaban muy en cuenta todo esto y, bueno, la diferencia es que este Júpiter-Saturno se va a dar a los 300 grados de la eclíptica o a los 0 grados de Acuario, pero tenemos que saber que esto ha pasado ya 40 conjunciones implican que ya dio la vuelta a toda la eclíptica, ¿sí? Ya hubo conjunciones en cada signo, ¿sí? Ujú. Y esto nos puede dar una noción de unas mini eras astrológicas, ¿sí? Porque cada era tiene que ver con un elemento de astrológico, ¿no? Entonces estamos entrando en la era de Acuario de elemento aire. Entonces, como la esfera celeste se va atrasando respecto al Sol Ujú. y la medida de tiempo que nosotros tenemos es respecto al Sol, por eso se va haciendo este tipo de atraso y porque también las retrogradaciones responden a una lógica. Es mucho más complejo, es como un mecanismo de un motor, ¿sí? Ujú. Eh, es más complejo, yo lo he platicado en el canal de La Hora del Misterio con Bruce, él él entiende más de mecánica y motores, y bueno, Ujú. ahí lo pueden ver más a detalle, pero bueno, como las retrogradaciones también responden a una lógica, no son a fuerza de tal a tal fecha y se repite el otro año y el otro año, el otro año, no es tan simple, es un poquito más complejo, entonces por eso la imagen que tenemos acá es como de un vórtice y de que Ujú. las energías se echan para un lado y para el otro. Entonces, Ujú. con el vórtice de energía, con la repetición de conjunciones en diferentes elementos, bueno, por estos datos yo pude llegar a la conclusión de que hay mini eras astrológicas que van de 117 años a 200, ¿qué? 87.
Por la ahí. más, la más larga, ¿no? Y cuando hacemos el análisis histórico, en términos generales, se puede ver que sí coincide, por ejemplo, una edad oscura con los 1300 a 1600, una edad de Sagitario, que es de los viajes, del comercio exterior y todo esto, Ujú, claro. con de 1600 a 1800 Ujú, y medio, por ahí, y de 1800 y medio a ahora, el elemento tierra, ¿no? Que fue la era de Capricornio, y bueno, ahora estamos entrando a la era de Acuario. Ahora, la única diferencia es que esta era de Acuario no es la era regida por Urano, ¿no? Porque Urano es de reciente descubrimiento, pero aparte Urano va por Tauro. ujú. Entonces, en realidad es una era de Acuario del tipo saturnino, ¿ok? Claro, que de Entonces, hecho es la pregunta que yo te iba, bueno, que te iba a hacer. Una de las cosas de las que empezamos a hablar, vos y yo, fue de la era de Acuario, que le hablan muchos astrólogos aquí, que la era de Acuario aquí y la era de Acuario allá. Entonces, cuando me explicaste lo del equinoccio, tuvo sentido, porque así tiene muchísimo más sentido, ¿verdad? Y que hablemos de mini eras, pero si puedes explicarle a los suscriptores, Connie, eh, esta idea de las eras basadas en los equinoccios, a qué se refiere eso? sí, la precesión, bueno, primero hay que explicar, la precesión de los equinoccios es medir qué constelación y en qué grado de la eclíptica estaba detrás del Sol cuando ocurre esto. Te digo, no se hace directamente midiendo atrás del Sol, porque Ujú. no se observa, sino con el opuesto que Lo es opuesto. Libra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tarda 72 años en que se mueva un grado. Entonces, por ejemplo, tenemos un equinoccio de primavera a 25 grados de la constelación de Piscis, no de hablemos de signos, porque los signos están basados en la cruz cardinal que te Ujú, platiqué, solsticios, ujú, equinoccios. Entonces es un dato anual, la eclíptica es un dato de fecha. Entonces lo ujú, que hicieron unos astrólogos en los 70, sobre todo Serge de la Ferrière, algo así, ujú, Reynaud de la Ferrière, ujú, Serge Reynaud de la Ferrière, y sacó esta teoría de la era de Acuario. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Eh, el entendimiento que tenemos del tiempo anual lo llevó al año platónico, ¿no? Al de 25,000 años, que esto es multiplicar 72 grados, que es la diferencia de moverse en la visual, pues en la experiencia visual, de un grado al que precede, ¿sí? De los ujú, 25 grados de Piscis, por ejemplo, al 24 grados de Piscis, toma 72 equinoccios de primavera. Entonces, eso es lo que va precediendo. Por eso tenemos que del año 67 antes de Cristo, aproximadamente, hasta el 2600, los equinoccios de primavera van a estar ocurriendo con la constelación de Piscis por detrás. ¿Sí? ujú, Y no es hasta después de 2600, a partir de 2600, que van a empezar a ocurrir con Acuario por detrás. Entonces, esto hace que las eras sean demasiado largas para que, en primera, tengamos registro histórico comprobable para entender una era que tenga sentido, porque pasan muchas cosas en unos periodos muy cortos de tiempo, sobre todo últimamente, y bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que hizo este autor fue hacer una conversión como a él le placía, ¿verdad? ujú, Entonces dijo, no, la era de Acuario inició con la invención de la bomba atómica, ¿no? O con el descubrimiento de Urano como planeta, o con el uso del uranio, ¿no? en, en las cuestiones metalúrgicas y todo ujú. esto, y de la bomba atómica. Bueno, pero todo esto es muy arbitrario. Entonces, creo que tengo más bases con las minieras porque tenemos una geometría que se está dando, ¿no? Cuando tratamos de plasmar esto en un mapa,
tenemos una geometría y además tenemos años de conjunciones Júpiter-Saturno que nos hablan de esto. Ahora, yo no necesito realmente hacer interpretaciones nuevas porque esto es muy antiguo. Ya los antiguos árabes hablaban de que la conjunción Júpiter-Saturno traía cambios en la sociedad, cambios en la religión, destrucción del conocimiento y de la ciencia por la Ujú, imposición de uno nuevo. ¿Sí? Sobre todo en las conjunciones mayores. ¿Cuál es la conjunción mayor? Cuando cambia de un elemento al otro y entra de lleno al siguiente elemento. Esa ujú, es la conjunción mayor. La conjunción mayor es cuando da vuelta a toda la esfera celeste, es decir, pasa por todos los grados matemáticos de la eclíptica y regresa, esa es la y mayor. regresa. La conjunción media es por elemento, que tarda más o menos unos 200 años. Dos ciclos, o sea, dos elementos son 400 años Ujú, y la vuelta completa son aproximadamente 800 años, que yo ya vi que son 790 y algo. 90 y algo, sí, casi 800. Ujú, Exactamente. Entonces, estas conjunciones eran importantes para los árabes que aportaron mucho a la astrología, perfeccionaron la astrología antigua, o sea, la de Ptolomeo y eso la perfeccionaron muchísimo en grados matemáticos que te decían, no, una oposición no es tan importante si no están a los mismos grados, ¿no? Es decir, 0 grados de la eclíptica por un lado y 0 grados de la eclíptica por el otro, entonces sí es una conjunción que tiene más peso que una que tiene 3 grados al norte y la otra está a 2 grados al norte, esa no. O sea, si fueran 3 grados al norte y el otro estuviera 3 grados al sur, bueno, esa sí hace una. Entonces le pusieron mucha aritmética, mucha claro, matemática y perfeccionaron la astrología a tal grado que ellos nos dan un dato del inicio de los tiempos, ¿eh? Y ellos dicen que el inicio del tiempo es la conjunción de los 7 planetas y que esa conjunción se dio bueno, no hace, sino que se da cada 360,000 años, porque cada grado de la eclíptica son 1000 años para ellos. Entonces, 360 por 1000 nos dan los 360,000 años. El asunto completo del inicio de los tiempos es la conjunción de todo, ¿sí? Y es como un mecanismo y de ahí empiezan, ¿no? Entonces todo se despliega y como Saturno toma 29 años en su ciclo en la eclíptica y Júpiter toma 12 años, ¿sí? La combinación de los dos en su movimiento, porque los dos avanzan y retrogradan, pero Júpiter va más rápido. Entonces, el movimiento de los dos hace que cada 20 años aproximadamente se da, ¿sí? correcto. Eh, de hecho, los 20 años sí se repiten como en unos 200 años. Ya no se nota tanto los 20 años si tomamos miles, ¿no? Claro. No, y quería, bueno, con todo lo que estás explicando que está, pero genial, ¿verdad? Es cuando me explicas lo de la era de Acuario, ¿verdad? Basada en los equinoccios, como ya lo explicaste, que se daría hasta el 2600, pues me surge la pregunta, entonces, pero entonces, ¿qué es tanto lo que uno escucha de astrólogos de la bendita era de Acuario? Entonces, al irnos a los planetas, tuvo demasiado sentido para mí que, digamos, los demás, Marte, Venus, se mueven más rápido, ¿verdad? En sus ciclos, pero como lo acabas de explicar, estos dos, Júpiter y Saturno, por lo menos las civilizaciones antiguas o los que estuvieron antes de nosotros, que quizá no tuvieron, pongamos ese escenario, no tuvieron quizá una, un instrumento para ver a planetas como Plutón o Neptuno, ¿verdad? Los más vistos o los más fáciles de ver en la visual, que tomaban más tiempo haciendo sus ciclos y hacían esta conjunción de cada 20 años, tiene sentido para mí que la gente entonces esperaba, los que hasta cierto punto siento que la gente estaba más conectada a la astrología antes que ahora y que podían esperar a ese momento, ¿verdad? Ahora, esto de los 20 años tiene muchísimo sentido para mí porque es como que si fuera otra generación, o sea, hace 20 años éramos unas personas muy diferentes. Nos devolvemos Sí, 20 años para atrás, la sociedad estaba pasando por muchas cosas diferentes. Por ejemplo, estábamos hablando una vez, Connie, de lo de la princesa Diana, ¿verdad? sí, Del 80, que viene siendo dos ciclos de 20 hacia atrás, y cómo fue un tiempo de medios de comunicación enorme, ¿verdad? Y cómo sí. eso revolucionó de alguna manera
el mundo a un cambio, ¿verdad? Quizá no fue tanto porque estamos hablando ahora de un cambio de elemento, ¿verdad? Pero no sé, fue un cambio de cierta manera. Entonces, puedo ahora fijarme que si me voy 20 años atrás, 20 años atrás, 20 años atrás, veo como un pequeño cambio, igual, como un pequeño ciclo dentro de un ciclo más grande, dentro de otro Claro, ciclo más grande, ¿me entiendes? Entonces, eso para mí empezó como a calzar muchísimo porque yo había estudiado o leído mucha historia y después le agrego la parte de la astrología y todo empieza a unirse. Entonces, por eso lo veo muy importante. claro. Te comentaba también que, la concepción del tiempo, como la tenía en el calendario mesoamericano, era cíclico y era fractal. ¿Qué quiero decir con cíclico? No veían el tiempo lineal como nosotros, sino que se regresaba y, bueno, por ejemplo, hay calculadoras mayas en Internet, que ustedes pueden poner ahí a qué equivale, por ejemplo, su fecha de nacimiento, pero si se mueven unos 1000 años, se pueden dar cuenta que alguien puede tener exactamente la misma fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo lo consideraban cíclico, por un lado, y fractal, porque, por ejemplo, sus meses, que tenían varios tipos de meses, ¿no? Pero bueno, uno que era de 20 días, te decían cada 20 días cambia el clima, la flora y la fauna. Entonces, esto es un fractal de 20 años y los 20 años multiplicados por 20 ciclos, ¿no? De 360, o sea, de la esfera celeste, nos dan 400. Y estos 400 equivale a 144,000. Entonces, cuando empezamos a hacer las cuentas, todo tiempo es fractal y es cíclico, por lo que se va a Ujú, repetir en algún momento. Y dentro de un ciclo mayor, que pueden ser eh, 800 años o la mitad de ese, que pueden ser 400 años, tenemos dentro de eso cada 20 años y dentro de eso cada 20 días, ¿no? Entonces ujú, podemos reducirlo a muchos fractales, ¿no? Si quisiéramos, pero básicamente para nosotros lo que nos importaría serían estas mini eras, porque es alguna información a la que te podríamos tener más acceso, ¿no? Incluso el nacimiento de Jesús coincide con la era de Piscis, ¿ves? La ujú, mini era, y coincide, pero con el esplendor de la mini era, que sería la mitad del ciclo, ¿no? Entonces, si la era de Piscis duró 238 años, ¿no? El nacimiento de Jesús se ubica más o menos a la mitad de los 238. Es decir, no es ujú, ni al inicio ni al final, porque siempre el inicio y el final de los ciclos vienen con crisis y caos, porque es un cambio drástico que se ujú, está dando, ¿ves? Entonces, claro. no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, a diferencia de las precesiones de los equinoccios que van para atrás, es decir, va Piscis, Acuario, Capricornio, así van para atrás, y ellos por comodidad lo redujeron a 2000 años, ¿no? Y lo redujeron al ciclo platónico, que es lo que tardaría eh, la Tierra en su movimiento de onza a peonza y todo este rollo de Ujú, nutación y precesión en volver al mismo punto. Pero esto es más complicado y mucho más largo en el tiempo. Les estoy hablando del ciclo de entre 25,000 y 26,000 años, que no tiene mucho sentido. Pero si vemos ahorita este ciclo que inicia en el 2020 de Acuario, de características saturninas, porque Saturno regía tanto Acuario como a Capricornio. Ahora se conoce más la astrología moderna, en la que se incluye Urano, Neptuno y Plutón, pero bueno, es bueno que sepan que Saturno rige a Capricornio y a Urano, Júpiter a Piscis y a Sagitario, y Marte regía a Escorpio y a Aries, ¿sí? Entonces, tiene su lógica esto de las regencias. Entonces, esta era de Acuario no va a ser del tipo que se vende en los horóscopos y en la astrología, que difunden masivamente, que es del tipo uraniano. El acuariano del tipo uraniano ujú, es más de la invención, del genio, la genialidad, pues es el científico loco, este tipo de ujú, personalidad incomprendida, pero frío y así.
¿no? Entonces sí tiene estas características en cuanto al uso de la tecnología, pero todo esto va a estar matizado por la energía de Saturno. Y Saturno que trae estructura, trae cierta intolerancia, trae imposición y bueno, la interpretación a grandes rasgos es es una tiranía de tecnología, ¿no? Ujú, Entonces, como platicábamos, la vida de Lady Di, de la princesa Diana, si bien no es que afectara al mundo, pero marca un tiempo en el mundo, eso sí, es un referente y estamos hablando de una percepción mundial. Entonces, ella sí llegó a todas partes del mundo, por lo menos toda la prensa y todo lo que la cubrían. Hay documentales donde no entrevistan nunca a la princesa Diana, es decir, con todo lo que hay de archivo tuvieron para hacer el documental y más. ¿Ves? ujú. Entonces es curioso porque ella nace en 61 después de una conjunción exacta de Júpiter-Saturno, se casa con Carlos en el 81, ¿sí? Interesantísimo, Y, claro. y es muy interesante, ¿no? Entonces el 81 fue una probadita de la era de aire. En ella podemos ver cómo todo se salió de las manos en cuanto a los medios y independientemente de que haya sido cierto la causa del fallecimiento, independientemente de eso, es la percepción general de las personas lo que importa. Así como para ti es tu percepción individual sobre tu vida, lo que importa a la hora de hacerte una carta astral y leértela, así no te iba a importar lo que es la realidad, ¿no? O sea, debería de, pero a veces la percepción no hace match con la realidad. Entonces, la vida de Lady Di, si bien no es que causara un impacto, te digo, sí es algo que es un referente. Entonces, el 81, eh, desde que se casó, todo fue mediático, pero fue abrumador para ella, ¿no? O sea, no la dejaron en paz hasta que murió, ¿no? Y sigue siendo un material de consumo masivo, ¿no? En Netflix hay como, no sé, como 5 series, ¿no? Unas son documentales y otras son así como novelas y, o sea, de la corona, de esto, el otro. El caso es que está involucrada ella y sale, ¿no? Sale el Ujú, personaje. Entonces, podemos ver esta cuestión mediática y avance tecnológico como mucho más acelerado ya en Acuario y sideralmente estaría entrando en Capricornio, o sea que por los dos lados, tanto sideralmente, es decir, a los grados de la eclíptica por constelación donde ocurre, y tropicalmente, que es los horóscopos como los conocemos, ¿no? Los signos zodiacales, de las dos maneras, Saturno es regente. Y cuando digo es regente, me refiero a que es un personaje que está en su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que hace mucho frío, ¿cómo estoy yo en mi casa? Bueno, pues puedo estar con, eh, no sé, un zapato cómodo, puedo estar con una bata, eh, me explico, ¿no? Pero ujú, si ujú. estuviéramos en una conferencia, bueno, yo no estaría tan a gusto, ¿no? Tendría que usar Correcto. cierta vestimenta, ¿no? Y tal vez habría aire acondicionado y no estaría con tanto frío, qué sé yo. Pero el asunto es que Saturno está a sus anchas, esta vez en Acuario, y vamos a ver a Júpiter, la energía de Júpiter relegada. De hecho, todo este año que la conjunción estuvo activa, porque se acercaron, se separaron, así Ujú, por ciertos grados matemáticos, todo este año que estamos viendo esta conjunción activa, hemos visto que Saturno se ha estado imponiendo a Sagitario, porque Sagitario es el signo de Júpiter y bueno, no están saliendo las cualidades de Júpiter a relucir, ¿no? Porque ujú. Júpiter no está en su casa, a diferencia de Saturno, que sí está en su casa, ¿no? Tanto en Capricornio como en Acuario. Claro. Wow, súper interesante. De hecho, bueno, ya para casi terminar, Connie, esta tabla, sé que fue un estudio que hiciste con el canal de Bruce, La Hora del Misterio. Se Ujú, los recomiendo, los voy a dejar también en la descripción, donde él hace un análisis de estos cambios de elemento eh, y por las vinieras, ¿verdad? La que me llama a mí la atención, pues es la
la actual en la que estamos antes de hacer el cambio a la siguiente, que empiece en 1842. O sea, la gente que está muy interesada, por ejemplo, en temas de Tartaria, en temas de reseteo, o sea, todo lo que leemos e investigamos nos lleva a los 1800, A de una que habían fecha así. demasiados cambios, ajá, y que al parecer no nos están contando la historia como es, hay cosas ocultas que no tienen sentido y se me hizo como tan revelador ver que Ujú. hubo un cambio de era o mini era de Sagitario a Capricornio en este año, 1842. Y digamos, obviamente a veces leo la historia, la comparto en el canal y obviamente la duda de que realmente me están diciendo que pasó en esa fecha o no, pero bueno, me voy un poco al beneficio de la duda, ¿verdad? Pero digamos, se narra lo del evento Carrington, que lo compartí acá en el canal, que es un evento solar en 1859, que viene siendo como recién iniciada esta miniera, ¿verdad? Quizá como estabas diciendo, ¿verdad? Los inicios y finales, me dijiste, ¿qué fue lo que dijiste acerca de los inicios y Pues son finales? de Ujú. crisis y de Ok, caos. ok. Que tiene mucho sentido en esta era de Capricornio, porque Ujú. hay muchas, bueno, voy a llamarlas aquí pandemias y hay registros de terremotos, hay registros de cambios de gobierno, de asambleas constituyentes en los gobiernos, o sea, es demasiado. Entonces, esta tabla de verdad que es bastante, ayuda un montón por lo menos a entender que sí hay un cambio de era y que lo que se viene es casi que, no sé, un cambio de sistema, no sé cómo lo podemos describir, pero creo que estabas hablando también en uno de tus directos de que quizá haya una apertura más al esoterismo, a la astrología de la gente. Sí, sí, porque de todas maneras, aunque Saturno esté en su casa, ¿no? Y haga como lo que quiera, de todas maneras, hay energía que es del tipo de acuario, ¿no? Entonces, las energías positivas del tipo de acuario son las que tienen que ver con una apertura a diferentes formas de pensar, a Ujú, otras posibilidades, a abrirse, y la capacidad de innovar, de pensar las cosas, diferente. Yo, de hecho, la tabla, la hice conforme caían las conjunciones, y se puede decir que la de Escorpio hacia atrás, pues, son, conjeturas en base a con base a la historia que nos han contado, ¿eh? ujú, Pero de 1300 hacia acá, puedo decir que por lo menos habría manera de revisar ciertos documentos, ujú, originales, ¿no? Entonces, por lo menos yo diría que la de Escorpio para acá tiene consistencia con la historia, ¿no? ujú, Es decir, Escorpio representa lo oculto, ¿sí? La manipulación, estas ondas de poder y todo eso, y cómo es un periodo largo, ¿no? Es una miniera de las largas y, pues, va de 1300 a 1600, que es toda esta parte, pues, que le llaman oscurantismo, ¿no? Y ujú, coincide con ciertas características de Escorpio. Luego de 1600 a 1800 y medio, por así decirlo, redondear, Sagitario, ¿no? Y Sagitario representa, te digo, los viajes, el comercio exterior, 1800 y medio a ahorita, Capricornio, y Capricornio representa la estructura, ¿sí? Y como que el escalón más alto al que se puede, llegar. Entonces, toda la política tuvo gran, importancia, todo esto, ¿no? O sea, se pasó de las coronas, independientemente de que el poder seguramente está en alguna oligarquía y es la misma desde hace mucho tiempo, eh, ujú, a lo que me refiero es a la percepción que la gente tiene, ¿no? Lo general, ¿no? Entonces pasó de las monarquías
a los estados constituidos. Entonces, todo esto tiene relación con lo que ha estado pasando. Entonces, sí podemos esperar, y bueno, ya lo hemos vivido, no estoy haciendo ninguna predicción, en realidad todo el 2020 se considera de la conjunción y va a seguir aplicando el 2021. Por eso esta tabla es una aproximación, ya Ujú, que esto es como la primavera, el 21 de marzo, bueno, desde el punto de vista de los que tenemos al hemisferio celeste norte visible, no empieza a florecer todo el 21 de marzo, ¿no? ujú, Empieza a quitarse el frío, ¿no? Empieza y en los días, en el transcurso de los días, poco a poco empieza a notarse que entra la primavera y empiezan a florecer, ¿no? La vegetación. Entonces, es igual, ¿no? Y como estamos hablando de un periodo más largo, ¿no? No es un año solar, estamos hablando de un periodo más ujú, largo, entonces podemos tomar en cuenta que una conjunción marca un ciclo más grande y marca tiempos eh, que no los podemos reducir a una fecha, ¿verdad? Pero correcto. sí tenemos fechas de la conjunción exacta. No digo que vaya a pasar algo exclusivamente ese día, pero sí es posible que en estos días tengamos noticias y eso. Ya sabes que también Estados Unidos es muy importante para el mundo, así es que todo lo que haga, deje de hacer o lo que diga el colegio electoral en Estados, o sea, todo esto puede Correcto. ser, Ujú, puede rondar tanto el eclipse como el solsticio ujú, o la conjunción y bueno, pero son informaciones y decisiones y todo esto que se van a extender en el tiempo. Pero bueno, sí, obviamente es un periodo de crisis y como decía en otros espacios, nunca ha sido bonito, ¿no? La crisis ni la ujú, transición a nada, aunque claro. vayas a transitar a algo fenomenal, nunca ha sido bonito. Ujú, No existe eso, ¿no? claro. Entonces hay que estar conscientes, tranquilos y todo, y abiertos, ¿no? También abiertos a las posibilidades, porque esto también trae mucha confusión. Eh, Hace poco, ya para cerrar, Ujú, escuchaba a unos analistas políticos que no saben astrología, pues, pero estaban diciendo unas cosas que eran casi una interpretación de esta miniera de Acuario, ¿no? Entonces decían que los metacapitalistas, ¿no? Los que tienen grandes empresas que están controlando una cantidad, un porcentaje muy grande del comercio, decían que como ellos tenían en su ideal un mundo súper de uso de tecnología, súper controlado, ¿no? Y que sí lo veían como un ideal, ¿no? Entonces me acordaba de discursos de Elon Musk, bueno, no lo puedo llamar discursos porque tartamudea demasiado ese señor, pero mucho, bueno, muchísimo. discursos en los que habla, en los que dice, por ejemplo, vi hace poco uno de unos túneles por abajo de las ciudades, entonces que te iban a llevar tu carro en unos rieles a supervelocidad y entonces ibas ¿no? De San Francisco a Seattle lo ibas a hacer en no sé cuánto. Bueno, una cosa Guau. impresionante, ¿no? Ujú, Entonces, pero este elemento de tecnología, que es propio de Acuario, pero con el control totalitario del padre, ¿no? Que es Saturno. Saturno. Entonces, es una cuestión interesante, en ese sentido nunca antes visto, ¿no? Porque la tecnología que pudieron adquirir en la última era de Acuario, bueno, que se podría hacer como hace un poquito más de 2000 años, me imagino que era otra cosa, ¿no? Otra cosa totalmente diferente y a lo mejor esta capacidad de ser más humanos, porque el humanismo también es parte de las características de Acuario, estaba en otro nivel, ¿no? Y bueno, pero esta es la que nos importa a nosotros y es esta combinación de nosotros hasta ahorita habíamos visto como toda la tecnología como cierta bendición, ¿no? Porque podíamos hacer cosas más fácil, más rápido. Ujú, Sin embargo, cuando se le mete el elemento control en modo totalitarismo, yo ya no estoy tan segura de qué tan afín me pueda sentir con el uso de la tecnología, si voy a saber correcto. que van a estar encima de mí, ¿no? Ujú.
Y pues bueno, hay que estar atentos y abiertos y para saber tomar decisiones en su momento. No creo que sean tiempos para hacer un tipo de movilizaciones físicas, ¿sí? Ujú, En espacios, porque esto ya se ha comprobado que cualquier manifestación es reventada por cualquier situación y no importa que haya miles de personas en una marcha, por ejemplo, eso no lo va a ver el común de la gente. Creo que hay que ser más inteligentes y hay que buscar otras medidas para que nuestra libertad no se vea tan truncada, ¿no? Porque correcto. ya de hecho Ujú. lo es, pero que no sea tan abrumador, ¿no? Bueno, ¿qué te parece para cerrar, Connie? Yo sé que mucha gente acá nos ve de España y de Europa, entonces, aquí tengo las coordenadas. Sabemos que la conjunción del 21 va a ser vista a su totalidad en aquel lado del plano, pongámoslo así. Y están las coordenadas ahí que nos compartes y no sé si nos puedes explicar por qué ese lado, el lado del plano va a poder verlo y nosotros acá, por donde estamos en estas latitudes, no lo vayamos a ver por tanto tiempo, o quizás no lo vayamos a ver, no recuerdo exactamente. Ujú. Sí, mira, el dato oficial lo pueden buscar incluso en ¿cómo se llama? En en Wikipedia como la gran conjunción, o en inglés está Great Conjunction, Ujú, y bueno, ahí nos explica la latitud y la longitud, pero son de la eclíptica, ¿eh? No son de un lugar en específico. ujú, Entonces, el horario UTC, ¿sí? ujú, Es 21 de diciembre a la 1:22, ¿ves? ujú, Más o menos, fíjate, más o menos coincide con el horario del eclipse, es increíble. Entonces, va a estar muy alto en el cielo para ujú, UTC, pero a la hora de que se oculte el sol, entonces lo van a tener, visible sobre el horizonte. Nosotros también, lo que pasa es que nosotros lo vamos a tener muy al oeste, muy recién se oculta el sol, tenemos que salir a tratar de captarlo, ¿ven? ujú. Entonces, como van unidos en la esfera celeste, en realidad desde España y eso es lo mismo, nada más hay que tratar de, en cuanto se oculte el sol, la ventaja que tenemos es que para nosotros, me refiero a los que tenemos la visual hemisferio celeste norte, ahorita se está ocultando el sol más temprano. Esa es la Cierto, diferencia. Entonces, mientras más al norte sea la latitud, más pronto se mete el sol y entonces más visual de la conjunción vas a tener. Y claro, mientras más ecuatorial sea la visual o hacia el sur, menos puedes ver porque vas a claro. tener todavía el sol. Entonces el sol va a impedir que, por lo menos en el atardecer, va a impedir que se Buen vea, punto. Ujú, ¿no? Entonces el horario UTC es a la 1:22 aproximadamente, pero por la cuestión topocéntrica también quiero decirles que va a variar el momento de la conjunción. Ah, y otra cosa que quería decirles antes de ujú, terminar, bueno, que te están hablando de la conjunción más cercana desde hace 1623, ¿no? Desde el 1623. Y ujú, bueno, es cierto, está muy cercano respecto a la eclíptica, ¿no? Porque uno está a 28 minutos de la eclíptica, o sea, Júpiter, y Saturno está a 22 minutos, o sea, no constituye ni un grado de la eclíptica, ¿ves? Entonces, sí están muy, muy cercano, pero no es una conjunción exacta, así como decían los árabes. Para que sea una conjunción exacta, se debe de dar un eclipse, es decir, una conjunción eclipsante. Entonces, como Júpiter está antes que Saturno, entonces se vería Júpiter pasar frente a Saturno. Y eso no va a pasar. Con la P900, con la P1000 o con cualquier otra cámara, lo que tú vas a ver cuando hagas zoom es esta separación. Se correcto. van a ver separados, no los vas a ver juntos, pero a simple vista sí, se va a ver como una estrella brillante. Que es de hecho lo que te estaba hablando anteriormente hoy, de estos artículos que andan por ahí, ¿verdad? Repartiéndose de que la estrella de Belén, que se va a ver súper brillante, que acá ya. Entonces yo te hice la pregunta, o sea, si yo tengo la P900 o un telescopio y hago el acercamiento, bueno, a simple Sí. vista quizás se vean los dos juntos, ¿no? Y brillante, pero ya haciendo el acercamiento te das cuenta que pues hay separación, ¿no?
Hay una separación, no es una conjunción eclipsante, que esa sería una conjunción exacta. Ok, entonces, bueno, Connie, de verdad, demasiadas gracias por ayudarnos a entender esto muchísimo mejor y espero que la gente del canal pues haya aprendido bastante también y que ya tengan pues algo más para ahí en su biblioteca de información acerca de lo que se viene, de tanto el eclipse del 14 de diciembre como la conjunción del 21 de diciembre. Y de verdad, Connie, demasiadas gracias por estar acá con nosotros y yo siento que seguramente te voy a llamar para otro porque creo que Venus se va a meter en todo este lío, ¿verdad? Así En es. otro año. Entonces, No va a ser una conjunción, así a 0 grados como esta, ujú, pero sí se va a meter y se va a meter en medio de los 2. Entonces, visualmente sí va a ser todo un espectáculo. interesantísimo. Ok, bueno, muchísimas Ujú. gracias, Connie, de verdad. Y No, a ti. seguramente te tendremos por acá. Y gracias a todos los del canal por conectarse hoy. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.